Una noche inolvidable. Saga Smitey Smith 2 por Julia Quinn. Capítulo 12. Casi un día después, Daniel estaba sentado en la biblioteca con paneles de madera de Whipple Hill, preguntándose qué había pasado para que el día presente no fuera tan absolutamente perfecto como el anterior. Después de besar a la señorita Winter junto al lago, habían caminado de regreso al lago donde antes el pobre Lord Finstead había cortejado a su hermosa princesa un tanto idiota. Llegaron tan solo unos momentos antes que Harriet, Elizabeth y Frances, acompañadas de dos lacayos con las cestas del picnic. Después de un abundante almuerzo, habían leído algunas partes de la tragedia extraña y triste de Lord Finstead durante varias horas más, hasta que Daniel pidió misericordia, aludiendo que le dolían los costados de tanto reír. Ni siquiera Harriet, que no dejaba de intentar recordarles que su obra de arte no era una comedia, se ofendió por ello. Luego regresaron a la mansión, donde descubrieron que la madre y la hermana de Daniel habían llegado, y mientras todo el mundo se saludaba como si no se hubieran visto justo 2 días antes, la señorita Winter se retiró con dirección a su habitación. Daniel no la había vuelto a ver desde entonces, tampoco durante la cena que ella había solicitado tomar en el cuarto infantil con Elizabeth y Frances, ni durante el desayuno bien, no sabía por qué no había bajado a desayunar. Lo único que sabía era que ya era mediodía y que había comido más de la cuenta de tanto demorarse en la mesa, 2 horas ya, con la esperanza de poder verla. Había tomado ya 2 desayunos completos cuando a Sara le pareció conveniente informarle que Lady Plainsboro le había dado buena parte del día libre a la señorita Winter. Era una compensación, por lo visto, por todo el trabajo adicional que había desempeñado. Primero la velada musical y ahora su doble tarea de institutriz y niñera. La señorita Winter había mencionado que quería ir al pueblo, contó Sara, y como el sol se asomaba otra vez entre las nubes, parecía el tiempo ideal para su paseo. Por lo tanto, Daniel había salido también a hacer todas esas cosas que se supone que el señor de una casa solariega hace cuando no está perdidamente encaprichado de la institutriz. Se reunió con el mayordomo y revisó todos los libros de cuentas de los últimos 3 años, recordando con retraso que no tenía un gusto especial por las sumas y que de cualquier modo nunca se le habían dado bien. Tenía un millar de cosas que hacer, estaba seguro de eso, pero cada vez que se sentaba para completar una tarea, su mente se perdía pensando en ella, su sonrisa, su boca cuando se reía, sus ojos cuando estaban tristes. Anne, le gustaba su nombre, le pegaba, era sencillo y directo, leal hasta la médula. Quienes no la conocían podían pensar que su belleza requeriría algo más dramático, tal vez Esmeralda o Melisande, pero él la conocía. No sabía nada de su pasado, ni de sus secretos, pero la conocía, y era una Anne perfecta para aquel nombre, una Anne que en aquel momento estaba en algún lugar donde él no la encontraba. Santo cielo, esto era ridículo. Era un hombre mayorcito, y ahí estaba él recorriendo alicaído su casa, sí, bien grande, solo porque echaba de menos la compañía de su institutriz. No podía permanecer quieto, ni siquiera parecía poder sentarse erguido. Tuvo que cambiar incluso de sitio las sillas del salón sur porque se encontró de frente a un espejo, y cuando descubrió su reflejo, se vio tan abatido y patético que no pudo soportarlo. Al final decidió ir a ver si alguien tenía ganas de jugar una partida a las cartas. A Honoria le gustaba jugar, a Sara también, y aunque la desdicha se llevaba mejor en solitario, al menos podía distraerse. Pero cuando llegó al Salón Sur, todas sus familiares femeninas, incluso las infantiles, estaban apiñadas en torno a una mesa, implicadas en una profunda discusión sobre la inminente boda de Honoria. El conde indicó una retirada muy silenciosa hacia la puerta. «Oh, Daniel», exclamó su madre descubriéndole antes de que pudiera escaparse. «Únete a nosotras. Estamos intentando decidir si Honoria debería casarse de lavanda azulado o de azul lavanda». Abrió la boca para preguntar cuál era la diferencia, y luego decidió no hacerlo. «Azul lavanda», contestó con firmeza,
sin tener ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Eso crees? Respondió su madre con el ceño fruncido. Yo de verdad creo que la banda a su lado sería mejor. La pregunta obvia era por qué había pedido su opinión para empezar, pero una vez más decidió que lo prudente era no hacer ese tipo de indagaciones. En vez de ello, hizo una inclinación amable a las damas y les informó que se iba a catalogar las recientes adquisiciones de la biblioteca. ¿La biblioteca? Preguntó Honoria. ¿De verdad? Me gusta leer. A mí también, pero ¿qué tiene que ver eso con catalogar? Daniel se inclinó y le murmuró al oído. Es en este momento en el que se supone que debo decir en voz alta que intento escapar de un grupo de mujeres. Ella sonrió y esperó a que su hermano se levantara, y entonces respondió. Creo que en este momento es cuando dices que hace demasiado tiempo que no lees un libro en inglés. Desde luego que sí. Y se fue, pero al cabo de 5 minutos en la biblioteca no pudo soportarlo más. No era un hombre al que le gustara quedarse deprimido, de modo que finalmente, cuando se percató de que llevaba ya 1 minuto con la frente apoyada en la mesa, se sentó, consideró las razones que podrían justificar hacer una visita al pueblo, eso le llevó medio segundo, y decidió salir de casa. Era el conde de Winstead, esta era su casa, y llevaba 3 años fuera. Tenía el deber moral de visitar el pueblo, esta era su gente. Después de recordarse no pronunciar nunca estas palabras en voz alta, no fuera que Honoria y Sara se murieran de la risa, se puso la casaca y se fue hasta los establos. No hacía tan buen tiempo como el día anterior, estaba más nublado que despejado. Daniel no pensaba que fuera a llover, al menos no en las horas inmediatas. Por lo tanto, ordenó que prepararan un carrocín de 2 ruedas para el recorrido de 3 kilómetros. Un carruaje de viaje sería demasiado ostentoso para una visita al pueblo, y no encontraba motivos para no conducir él mismo. Aparte, le gustaba bastante sentir el aire en el rostro, y echaba de menos conducir su carrocín. No era un vehículo tan deslumbrante como los altos faetones descubiertos, pero por otro lado no era tan inestable, y solo hacía 2 meses que lo tenía cuando se vio obligado a abandonar el país. Sobraba decir que no había demasiados carrocines pequeños y elegantes disponibles para jóvenes ingleses huidos y exiliados. Cuando llegó al pueblo, tendió las riendas a un muchacho en la posada de posta y fue a hacer sus visitas. Tendría que visitar cada establecimiento, no fuera que alguien se sintiera menospreciado, así que empezó por la parte inferior de la calle principal, por el fabricante de velas, y luego siguió el recorrido ascendente. La noticia de su presencia en el pueblo se propagó a toda prisa, y para cuando Daniel entró en Persis, sombreros y tocados de calidad, solo la tercera visita del día, el señor y la señora Percy estaban esperando delante de su tienda con amplias sonrisas idénticas en el rostro. —¿Milord? —dijo la señora Percy con una reverencia tan profunda como le permitió su rechoncho corpachón. —Tengo el placer de ser una de las primeras en darle la bienvenida a casa. Es un honor para ambos volver a verle. La mujer se aclaró la garganta, y entonces su marido dijo, «Desde luego». Daniel les dedicó un gracioso ademán con la cabeza, al tiempo de que daba un vistazo disimulado al establecimiento por si había más clientes, o más bien, una clienta, en concreto. «Gracias, señora Percy, señor Percy. Es un placer volver a casa». La señora Percy asintió con entusiasmo. «Nunca creímos ninguna de las cosas que decían de usted, ni una». Lo cual dejó a Daniel preguntándose qué tipo de cosas habrían contado. Por lo que sabía, todos los cuentos que circulaban sobre él eran ciertos. Había disputado un duelo con Hawk Prentice y le había disparado en la pierna. En cuanto a la huida del país, Daniel no sabía qué tipo de aderezo habría adquirido esa historia, pero pensaba que sin duda las pestes y juramentos de venganza de los Ramsgate serían lo bastante estimulantes. Pero si no había estado de humor para debatir con su madre sobre los méritos del lavanda azulado y el azul lavanda, desde luego, tampoco lo estaba para hablar de sí mismo con la señora Percy. El triste y extraño relato de Lord Winstead sería algo así. Por lo tanto, se limitó a decir «Gracias», y se apresuró a acercarse al expositor de sombreros, confiando en que su interés por la mercancía eclipsara el interés de la señora Percy por su vida. Y así fue.
Se lanzó de inmediato a enumerar la lista de cualidades del diseño de su chistera más reciente que, tal y como le aseguró, podía confeccionarse a la medida de su cabeza. El señor Percy añadió: «Desde luego que sí». «¿Le gustaría probarse una, milord?», preguntó la señora Percy. «Creo que encontrará la curva del ala de lo más favorecedora». De hecho, necesitaba un sombrero nuevo, de modo que estiró el brazo para cogerlo de las manos de la mujer, pero antes de poder ponérselo, se abrió la puerta de la tienda y la pequeña campana tintineó alegre en el aire. Daniel se dio media vuelta, pero no le hacía falta verla para saberlo. Anne, el aire cambió cuando entró en la habitación. «Señorita Winter, qué sorpresa tan agradable». Anne pareció sorprendida, pero solo un momento, y mientras la señora Percy la observaba con curiosidad obvia, hizo una inclinación y dijo: «Lord Winstead». «La señorita Winter es la institutriz de mis primas pequeñas», explicó a la señora Percy. «Están de visita para una breve estancia». La señora Percy expresó su agrado al conocerla, y el señor Percy dijo: «Desde luego». Y Anne fue guiada hasta el extremo de la tienda dedicado a las damas, donde la señora Percy tenía un sombrero azul con cintas a rayas que iba a sentarle a la perfección. Daniel se fue andando tras ellas, con la chistera negra todavía en las manos. «¡Oh, su señoría!», exclamó la señora Percy una vez que se percató de que las había seguido. «¿No diría que la señorita Winter está encantadora?». La prefería sin gorro, con el sol reluciendo en su cabello, pero cuando la joven alzó la mirada con el movimiento tiznado de las pestañas enmarcando el azul tan oscuro de sus ojos, no pensó que hubiera un hombre en toda la cristiandad que no coincidiera con él al decir: «De lo más encantadora, sin duda». «Por supuesto que sí», dijo la señora Percy a Anne con una sonrisa alentadora. «Es un sueño». «Me gusta», dijo Anne con anhelo. «Mucho, pero es carísimo». Soltó las cintas con los dedos reacios, se lo quitó de la cabeza y lo contempló con obvio deseo. «Una confección así le costaría el doble en Londres», le recordó la señora Percy. «Lo sé», dijo Anne con una sonrisa compungida. «Pero las institutrices no cobran el doble en Londres, por lo tanto, rara vez me queda suficiente para sombreros, ni siquiera tan preciosos como los suyos». Daniel se sintió de pronto como un bellaco ahí en medio con la chistera en la mano, un sombrero que todos sabían que podría comprar 1000 veces sin que afectara su bolsillo en realidad. «Disculpen», dijo aclarándose la garganta un poco incomodado. Regresó a la sección de caballeros de la tienda y le tendió el sombrero al señor Percy, quien dijo: «Desde luego», y volvió junto a las damas, que todavía contemplaban el tocado azul. «Aquí tiene», dijo la señorita Winter cuando por fin se lo devolvió a la señora Percy. «Sin duda voy a explicar a Lady Plainsworth lo preciosos que son sus sombreros. Estoy segura de que deseará traer a sus hijas de compras mientras estén de visita». «¿Hijas?», repitió la señora Percy, animándose con la perspectiva. «4», le dijo Daniel con afabilidad. «Y mi madre y mi hermana también se encuentran en Whitehall Hill». Mientras la señora Percy se abanicaba, azorada por la excitación de tener 7 damas de la aristocracia instaladas tan cerca de la tienda, Daniel aprovechó la oportunidad de ofrecer el brazo a Anne. «¿Me permite acompañarla a su siguiente recado?», le preguntó, sabiendo demasiado bien que sería muy torpe negarse delante de la señora Percy. «Ya casi he acabado, solo tengo que comprar un poco de lacre». «Por suerte para usted, sé con exactitud dónde puede adquirirlo». «En la papelería, imagino». Válgame Dios, se lo estaba poniendo difícil. «Sí, pero sé dónde está la papelería». Ella indicó con el dedo algún lugar vago en dirección oeste. «Al otro lado de la calle, creo, y colina arriba». El conde cambió un poco de posición para que el señor y la señora Percy no pudieran seguir su conversación con tanta facilidad y dijo en voz baja: «¿Va a dejar de poner tantas excusas y me permitirá acompañarla a comprar ese lacre?». Anne mantuvo la boca bien cerrada, lo cual significaba que el pequeño resoplido de risa que oyó debía de provenir de su nariz. No obstante, su aspecto era muy digno cuando dijo:
Bien, si lo plantea así, no veo cómo podría negarme. A Daniel se le ocurrieron varias respuestas, pero tuvo la sensación de que una vez que salieran de sus labios, no sonarían tan ingeniosas como en su cabeza. Por lo tanto, asintió mostrando su conformidad y estiró el brazo, que ella aceptó con una sonrisa. En cuanto salieron a la calle, Anne se volvió hacia él con los ojos entrecerrados y preguntó sin rodeos: ¿Me está siguiendo? Daniel tosió. Bien, yo no diría siguiendo exactamente. No exactamente. Anne logró que sus labios no sonrieran, pero no sus ojos. Bien, continuó él, adoptando la más inocente de las expresiones. Yo estaba en la tienda antes de que entrara usted. Alguien podría decir incluso que usted me sigue a mí. Sí, alguien, pero no yo, ni usted. No, respondió conteniendo una mueca. Sin duda que no. Empezaron a caminar colina arriba hacia la papelería y aunque Anne no insistió en el asunto, él estaba disfrutando demasiado con la conversación como para abandonarla, de modo que dijo: por si le interesa, alguien ha puesto en mi conocimiento su posible presencia en el pueblo. Está claro que es una información de mi interés. Y como además se requería mi presencia para finalizar unos mandados. Sí, se requería. Decidió ignorar ese comentario, y ya que parecía que iba a llover, pensé que era mi deber como un caballero realizar hoy mi visita al pueblo, no fuera que las inclemencias climatológicas la sorprendieran sin un transporte adecuado para regresar a casa. Permaneció callada el rato suficiente como para que la mirada dirigida al conde transmitiera sus dudas antes de decir, no preguntar, decir: la verdad, no, admitió él con una amplia sonrisa. Sobre todo le estaba buscando, pero de cualquier modo tenía que visitar a todos los comerciantes un día de estos, y pensé... Se detuvo y miró hacia arriba. Está lloviendo. Anne estiró la mano y no cabía duda. Una gruesa gota aterrizó cerca de la punta de sus dedos. Bien, supongo que eso no debería ser una sorpresa. Se han formado nubes a lo largo de todo el día. Entonces, nos ocupamos de su lacre para poder regresar a continuación. He venido en mi carrocín y estaría encantado de acompañarla a casa. ¿Su carrocín? Preguntó alzando las cejas. Se mojará de cualquier modo, pero con mucho estilo. Ante su mueca por respuesta añadió: y regresará a Whitehall Hill más rápido. Para cuando acabaron con el lacre, de un azul oscuro e intenso, exacto el color del gorro que había descartado en la tienda, la lluvia caía ligera pero constante. Daniel se brindó a esperar con ella en el pueblo hasta que amainara, pero Anne le dijo que le esperaban para la hora del té, y aparte, ¿quién decía que fuera a escampar? Las nubes cubrían el cielo con un denso manto, muy bien podría llover hasta el próximo martes. Y no llueve tanto, comentó ella mirando por la ventana de la papelería con el ceño fruncido. Era cierto, pero cuando llegaron a la altura de Persis, sombreros y tocados de calidad, el conde se detuvo y preguntó: ¿recuerdas si venden paraguas? Creo que sí. Levantó un dedo para indicarle que esperara y volvió a salir con un paraguas al cabo de un momento, con tiempo suficiente para indicar al matrimonio que mandaran la factura a Whitehall Hill, a lo que el señor Percy respondió: desde luego. Milady, dijo Daniel con galantería suficiente como para que ella sonriera. Abrió el paraguas y lo sostuvo sobre Anne mientras se iban para la hostería. Debería taparse usted también con el paraguas, dijo Anne con cuidado de no pisar los charcos. El dobladillo del vestido se estaba mojando, aunque intentaba levantárselo con las manos. Ya lo hago, mintió él, pero no le importaba mojarse. En cualquier caso, su sombrero resistiría la lluvia mucho mejor que el de ella. La hostería no estaba mucho más lejos, pero cuando llegaron, la lluvia arreciaba con más vigor, y por lo tanto, Daniel sugirió otra vez esperar a que amainara. La comida es bastante buena aquí. No tienen arenques ahumados en esta época del año, pero estoy seguro de que encontraremos algo de su gusto. Anne soltó una risita y, para sorpresa de él, dijo: tengo un poco de hambre. Daniel miró al cielo. No creo que llegue a casa para el té.
No se preocupe por eso. Me imagino que nadie esperará que vuelva a casa andando con este tiempo. Le seré franco por completo. Mantenían una profunda discusión sobre la boda inminente de Honoria. Con toda sinceridad, dudo que alguien haya advertido que se ha ido. Sonrió mientras entraban en el comedor. Es comprensible. Su hermana se merece la boda de sus sueños. ¿Y qué hay de tus sueños? La pregunta llegó a la punta de la lengua, pero Daniel la retuvo. Habría incomodado a Anne y estropeado la camaradería natural y adorable que se había establecido entre ellos, y dudaba que fuera a responder de todos modos. Cada vez valoraba más cada minúscula gota del pasado que se deslizaba hasta los labios de Anne, los colores de los ojos de sus padres, el hecho de que tuviera una hermana y que a ambas les encantaran los arenques ahumados. Estas eran las pocas cosas que había revelado, y él no estaba seguro de si lo había hecho por accidente o de forma consciente, pero quería más. Cuando la mirara a los ojos quería entenderlo todo, cada momento que la había traído a este momento actual. No quería llamarlo obsesión, eso sonaba demasiado siniestro para lo que él sentía, un encaprichamiento alocado, eso era, una extraña y atolondrada fantasía. Sin duda no era el primer hombre que caía hechizado por una bella mujer de manera tan fulminante, pero mientras tomaban asiento en el ajetreado comedor de la hostería, la miró desde su lado de la mesa y no fue su belleza lo que vio, fue su corazón y su alma, y entonces le invadió la desazón al comprender que su vida ya nunca iba a ser la misma.